del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sea este mismo Espíritu el que nos haga gustar y amar el bien y nos llene siempre de sus divinas gracias y consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, ciento de sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes de empezar seriamente la plática, la charla, solamente recordarles que, bueno, hoy es el cumpleaños del Padre Javier, así que más les vale pedir por él, que pobrecito, mucho sufre estando aquí con el Padre Cheme conmigo, entonces pidan por él, ¿vale? Y bueno, la última vez que estuvieron aquí hace como 2 semanas, bueno, empezaron a hablar acerca de las virtudes teologales, ¿no? Fe, esperanza y caridad. Recordar que son virtudes, estas virtudes teologales se llaman teologales porque su objeto directo es Dios mismo, de alguna manera o de otra, ¿no? En tanto un objeto del intelecto, un objeto de la voluntad, un objeto completamente del ser, como fin último, ¿no? La primera virtud teologal es la fe. La fe reside en, ¿dónde? Es una virtud que ¿qué parte de nosotros fortalece? La fe. ¿No? ¿No se acuerdan? La fe fortalece ¿qué parte de nosotros? El alma. Sí, pero no, el intelecto. El intelecto. Porque la fe es una especie de iluminación sobre el conocimiento, una especie de conocimiento, ¿no? Y por la fe conocemos las verdades de Dios. Conocemos a Dios como verdad a través de la fe, ¿no? Y aquí es chistoso que de repente a lo mejor si alguien tiene algún problema y alguien le dice no te preocupes, ten fe, pues de nada le sirve, porque bueno, yo ya sé que Dios existe y conozco las verdades de la fe. Eso no me ayuda a avanzar nada, ¿no? Porque bueno, como objeto del intelecto, pues ya está, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos particularmente cuando decimos a alguien que tiene problemas y le decimos ten fe? ¿Qué sería más apropiado? Ten esperanza. La esperanza, ¿qué parte de nosotros fortalece? No, la paciencia es una virtud. La voluntad. La voluntad es, acuérdense, esa parte del alma que nos lleva hacia algo, nos lleva a unirnos hacia algo. Y la voluntad lo que hace, la esperanza lo que hace es que nos lleva a confiar en las promesas de Dios. Conocemos las promesas de Dios, la esperanza nos lleva a confiar en ellas. ¿Ven cómo son dos cosas distintas? Entonces la próxima vez que alguno de sus amigos esté en problemas, no le digan, ten fe. Dile, ten esperanza, es más apropiado. ¿Ah? No pierdas la esperanza. Y de hecho, fíjense, la esperanza es una de esas virtudes que es muy fácil perderlas. Es muy fácil perder la esperanza. Y es como muy delicadita. Porque cuando nos vemos en adversidad y vemos que las cosas no funcionan, lo que tendemos a pensar es, Dios no me escucha, Dios no me hace caso. Y eso después nos lleva al vicio contrario, que es la desesperación. Es la desesperanza, es lo contrario. Y es como la manera más fácil de llegar a la desesperación es a través del escrúpulo. ¿Saben qué es el escrúpulo? Se me hace que una de las últimas veces que los vi aquí, hablamos del escrúpulo, ¿no? Es ese vicio a través del cual un alma empieza a ver pecado en todo, empieza a ver el diablo en todo, empieza a ver que a lo mejor un pecado que no es mortal lo empieza a ver como mortal, o donde no hay pecado empieza a ver pecado, y empieza a sentirse como muy constreñida. Es como una especie de constipación espiritual, por así decirlo, donde el alma se ve tan mala
que cree que todo lo que hace es malo. Y no nada más todo lo que hace es malo, sino además muy malo. Y entonces, esto es lo que le pasó a Lutero. Porque él tenía, no sabemos qué especie de pecados, pero él no se sentía como que avanzara, sino que siempre caía en el mismo pecado, una y otra vez. Y entonces él decía, es que no tengo remedio. No me alcanza. O sea, esto de vivir a través de la gracia y de los actos no me está dando resultado. Y él se sentía como una pila de abono. Esto se los he dicho más de alguna vez. Y de sentirse una pila de abono, él después dice, es que eso es lo que somos realmente. No somos más que una pila de abono. Y la gracia es como una escarcha, como un manto encima de esa pila de abono. ¿No? ¿Y por qué llega a esa conclusión? Porque él estaba, muchas gracias, desesperado. Porque él no creía ni que Dios lo perdonara, ni que Dios lo fuera a salvar a través de los medios que la iglesia le proponía. Y él deja de creer en la confesión, deja de creer en las obras de la fe. Y hay personas que por la desesperación no nada más dejan de creer en la iglesia católica o en las verdades de la fe, sino que simplemente dejan de creer en Dios a secas. Porque dicen, ¿cómo es que yo he intentado tanto tiempo ser bueno, pero veo que no avanzo? Esto no funciona, esto de Dios no es cierto, me voy. Si quieren decirme pecador, pues así me hizo Dios y así me voy a quedar. Que más de alguna persona yo he escuchado decir eso. Entonces es como una virtud muy delicadita, pero no es la más importante, ni la fe, ni la esperanza. Y la esperanza es de mucha ayuda en nuestro combate contra el pecado, porque es como, ¿alguna vez alguno de ustedes conoce a alguien que ha ido a Alcohólicos Anónimos o algo de ese tipo de cosas? Una de las primeras cosas que les dicen en este tipo de grupos es, tienes que creer que puedes salir y que tienes los medios para hacerlo. Porque si no crees que puedes salir del vicio, pues entonces, ¿para qué lo intentas? ¿No? Entonces, desde un sentido muy, muy natural, incluso estos grupos que son seculares, tienen una especie de concepto de esperanza. Para nosotros es una virtud infusa, teologal, que Dios nos da, que además no creemos en nosotros mismos, que nosotros podemos salir de algo, que también podemos decir, hombre, tengo tal y cuales virtudes naturales, me da alguna ventaja. Pero lo que nosotros queremos a través de la esperanza es que Dios no nos va a dejar abajo, que Dios nos va a dar todo lo necesario para poder salir de nuestro pecado y sobre todo para llegar a la vida eterna. Eso es lo que creemos a través, o eso es lo que nos fortalece esta virtud teologal de la esperanza. Ahora, de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, la más importante, la más fundamental, la que es como si fuera el alma de todas las demás virtudes, es la caridad. En otras ocasiones les he dicho que la virtud sin la cual nada puede crecer es la humildad. La virtud que dirige todas las demás virtudes es la prudencia. Pero la que hace que todas las demás virtudes funcionen para lo que son es la caridad. ¿Ok? O sea, como una cuestión sin la cual nada puede funcionar, pues tiene que haber humildad, ¿no? Tienes que conocer quién eres respecto a Dios, respecto a ti mismo y respecto a los demás. Y también tienes que tener prudencia. Porque, por ejemplo, una virtud, la valentía, ¿no? Es una virtud natural, una virtud también moral. La valentía, alguien puede ser muy valiente, pero si es imprudente, le decimos más bien,
muchas cosas, ¿no? Y que por una virtud que está mal enfocada, luego terminan perdiendo esa misma virtud y pierden otras virtudes, ¿no? O, por ejemplo, el que tiene mucho celo de nuestro Señor, ¿no? Qué bueno, ¿no? Pero tiene que haber prudencia. Imagínense ustedes en el pilar o en el sótano de San Javier, de repente llega una persona que no sabe que ella es de misa en latín y llega pues mal vestida esta señora, ¿no? Y una persona con mucho celo por la casa del Señor le dice, ¿qué te pasa? ¿Cómo te atreves a venir aquí con esos leggings, asquerosa, pecadora? Vete de aquí. Hombre, que esa persona no tuvo que haber ido a un templo con leggings, pues sí es cierto. Pero también hay que tener prudencia. Un poquito de brida en la lengua nunca está de más, ¿no? Y faltó a la caridad con esa persona. Esa persona ya no va a regresar a la misa en latín, ni al sótano mortuorio de San Javier. Y esa persona no creció en virtud por haber regañado a esta otra persona que no sabía algunas reglas o algunas costumbres, ¿no? Entonces, hay virtudes que nos ayudan a que las demás se moderen y crezcan, pero la principal, la fundamental, la que es el centro de todo y todas las demás están dirigidas a esa virtud, es la caridad. La caridad, yo me acuerdo cuando estaba en catecismo de primera comunión, yo me imaginaba la caridad y de hecho así como que me la pintaban, la caridad era como el amor a los demás. Pero a mí me lo pintaron como solamente es amor a los demás. Y obviamente en el librito que nos daban, pues había una persona dando limosna y otra persona visitando a un preso y otra persona visitando a un enfermito. Y eso es caridad propiamente dicho, como una virtud teologal, no. ¿Qué es la caridad? Definición, apunten. La caridad es una amistad entre Dios y el hombre. Es una realidad creada, porque también hay una caridad increada. La caridad de la que nosotros somos objeto es una realidad creada, un hábito sobrenatural infundido por Dios en el alma, en la voluntad, por la que amamos a Dios por sí mismo, sobre todas las cosas, y a nosotros y al prójimo por Dios. El objeto principal de la caridad es Dios. Es el amor de Dios y el fiel. Eso es la caridad dicho brutamente. Es el vínculo de amor entre Dios y el alma fiel. Ahora, porque amamos a Dios, también podemos amarnos a nosotros mismos. Y porque amamos a Dios, amamos a las demás personas. Y porque amamos a Dios, también podemos amar a otras cosas. Pero todo es un amor que tiene por objeto primero a Dios y que después se desborda a las demás cosas. ¿Vale? Entonces, un amor a los demás simplemente sin Dios, pues no es caridad. O cuando menos no es una caridad sobrenatural, ¿no? Y se me hace que una de las últimas veces que estuve aquí con ustedes, les leí
de los ejercicios espirituales de San Ignacio, que básicamente explica esto de una manera muy concreta, muy concisa, y que si se van a tatuar algo, se pueden tatuar esto, en el cachete, ¿no? Salud. Esto es en el numeral 23 de los ejercicios de San Ignacio. Y que además, bueno, todos los santos han vivido con este principio y fundamento de alguna manera o de otra. San Ignacio lo puso por escrito, lo articuló, pero es el de donde todo tiene que salir en la vida espiritual, ¿vale? Así que apunten o lo buscan en internet. Numeral 23, ejercicios espirituales de San Ignacio. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante esto, salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden a conseguir el fin para el que es creado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin, y tanto debe privarse de ellas cuanto para ello le impiden. Por lo cual, es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que cae bajo la libre determinación de nuestra libertad y no le está prohibido. De tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y así en todo lo demás, solo deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin para el que hemos sido creados. San Ignacio de Loyola, futuro doctor de la Iglesia, en mi opinión. Pero este principio y fundamento tiene un nombre muy acertado. Esta verdad, estas verdades que se explican aquí en San Ignacio, son el fundamento de toda la vida católica, de toda la vida cristiana. ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuál es nuestro fin en esta tierra? Y aquí es de algún tiempo acá se nos ha venido como si fuera el fin para el que hemos sido creados, la felicidad, ¿no? Que eso es como, creo que así empieza, o hay una parte en la Constitución de Estados Unidos que dice que todos los hombres son libres para la consecución de su felicidad, la búsqueda de la felicidad. Pero eso es absolutamente secundario. Si cumplimos con la voluntad de Dios, vamos a estar realizados, lo cual implica una especie de felicidad. Aunque últimamente la felicidad como que la confunden con una especie de elación, como de sentimiento de euforia, de contento, ¿no? Pero no podemos estar contentos siempre. Entonces, si el hombre está hecho solamente para ser feliz, y no puede ser feliz siempre, ni siquiera con las cosas que más quiere y más busca, el hombre siempre está en búsqueda de una novedad, de algo diferente, de un estímulo distinto. Y entonces el hombre es un ser permanentemente infeliz. Pero el hombre es creado para amar a Dios. Primero. Y en el concepto de San Ignacio, incluso la salvación propia es algo secundario. San Ignacio dice, ¿para qué hemos sido creados? Para servir, alabar y dar gracias a Dios nuestro Señor. Hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Luego entonces, salvar el alma. La caridad busca a Dios por ser Dios la bondad misma, por ser Dios el amor mismo.
Ese es el objeto de la caridad. Porque ni siquiera lo busca como un Dios remunerador. La caridad no ve a Dios como, si yo amo a Dios, me voy a salvar. Es, Dios se merece todo mi amor, porque es perfectamente bueno. Y lo único que puedo hacer frente a Dios es amarle. Así es como ve la caridad a Dios. Y por eso es lo más profundo y lo más perfecto. Porque nos exige a ver a Dios como es Dios. Y la respuesta que es el amor nuestro hacia Él, nos implica amarlo completamente. Porque si Dios es un amor perfecto, infinito, y nosotros queremos unirnos a esa perfección y a esa infinitud, no podemos unirnos a Él parcialmente si somos consecuentes con la caridad. A lo que nos lleva la caridad es a unirnos del todo con Dios. Entonces, la caridad lo que nos exige es no lo que nos exige, sino que lo que naturalmente sucede si vivimos en consecuencia de la caridad es una entrega absoluta a Dios. Porque el amor en sí mismo no puede ser parcial. No puede ser a medias. Y fíjense, la caridad tiene una característica interesante. La caridad tiende a lo infinito. La caridad puede crecer infinitamente. La caridad no tiene límites, porque su objeto es esa cosa que no tiene límites. A través de la caridad poseemos a Dios como es. De este lado de la muerte de una manera imperfecta, del otro lado de una manera luminosa, cada vez más perfecta. Es la caridad, alguna vez en algún sermón les he dicho que es a través de la vida de gracia que empezamos a vivir el cielo en la tierra, ¿sí? Porque la gracia es aquel hábito del alma sobrenatural que nos hace hijos de Dios, amigos de Cristo, ¿no? Que eso lo recibimos en el sacramento del bautismo y después lo renovamos, si es que lo perdemos, en la confesión, ¿no? Pero particularmente es a través de la virtud de la caridad. El amor busca la unión con lo que se ama. Entonces, si en el cielo el premio principal es la unión con Dios y podemos vivir aquí, en esta vida, en caridad, entre más vivamos en caridad, más semejante será nuestra vida, nuestra alma, el estado de nuestra alma, a lo que veremos, a lo que viviremos en el cielo. ¿Sí? ¿Vamos bien, más o menos? Que además la caridad es como la virtud un poquito más abstracta. Si de repente empiezo a correr, me dicen, padre, ¿se regresa? No me va a regresar, pero me avisan, ¿vale? Salud. Es a través de la caridad en particular, entonces, que el alma fiel empieza a vivir como si estuviera en el cielo. Entre más perfectamente nos unamos a Dios a través del amor a Él, la muerte va a ser menos importante. Para los santos más santos, la muerte fue pues sí, y ya. Pero el cambio fue, por así decirlo, como casi ínfimo, como, la muerte, sí, ¿qué más?
como si fuera nada. Y luego hay santos que no nada más que desean la muerte, pero no como, nadie me entiende, ya, acabamos con todo. No, sino como todo me estorba para estar con Dios. No puedo esperar estar con Él. Casi como una novia esperando el día de su boda, ¿no? Y estos santos ya desde antes empiezan a vivir las delicias del cielo en su alma, porque cada vez me están más perfectamente unidas con Dios. Ahora, ¿cómo crecemos en caridad? La caridad no crece como por volumen. La caridad no es como, entre más caridad haga, entre más actos de caridad haga, más caridad voy a tener. Las virtudes no crecen como de una manera cuantitativa, por así decirlo. Las virtudes crecen, y la caridad en particular crece, o decimos que crece, dependiendo de qué tan arraigada esté la caridad en nosotros. Porque acuérdense que las virtudes son hábitos del alma, ¿no? Entonces, entre más esté arraigada esta virtud, más crecemos en esta virtud. Ok, pero ¿cómo crezco en la virtud? La virtud de la caridad, todas las virtudes, y la virtud de la caridad solamente puede crecer por actos más intensos de caridad que los que hacíamos antes. Es como ir al gimnasio, ¿no? Si a lo mejor empiezas levantando 5 libritas, esas las pesitas rosas, y nada más levantas las pesitas rosas por 5 años, pues te hiciste muy bueno en levantar las pesitas rosas. Pero si quieres ser más fuerte, tienes que después agarrar las pesitas azules, las de 10. Y a lo mejor te cuesta más trabajo, pero así es como empieza a crecer la virtud, por actos más intensos. Y después de las pesitas azules, ya agarras de las de a de veras, ¿no? Y te requiere más esfuerzo, ¿no? Levantar cosas más pesadas. Así también es como crecen las virtudes, por actos cada vez más intensos. No requieren ser muchísimo más intensos, pero sí requieren, suponiendo que usted tiene 100 grados de caridad, ¿no? 100 grados, 100 puntos. Si usted se mantiene haciendo cosas que le requieren 100 puntos de caridad o menos, es lo que decimos que es un alma tibia. Y acuérdense que en la vida espiritual, el que no avanza, retrocede. Salud. No, esos actos no implican un crecimiento en la caridad. Si quisiera usted crecer en caridad, tendría que ser un acto de caridad que le implicara 101 puntos de caridad, hacer ese esfuerzo extra, ¿no? Ahora, aquí hay una cuestión que toca Rollo Marín. ¿Esos actos de caridad tibios son actos inútiles? No. Para lo que sirven es para no enfriarse completamente. Para eso sirven, es como para mantenerse en un nivel más o menos estable. Pero si no crecemos, a la larga lo que va a pesar es que nos vamos a terminar enfriando. Porque las situaciones de la vida cambian. Y las situaciones de la vida típicamente no requieren más caridad a lo largo del tiempo. Y eso es como muy práctico de ver. A lo mejor conseguiste un trabajo nuevo y el que está en el escritorio de al lado es un poco desagradable. Y al principio sí es de que a lo mejor teclea muy fuerte, ¿no? Teclea muy fuerte.
Y siempre uno lo está distrayendo con mensadas. Y al principio es así como, pues órale. Sí, total, ¿no? Uno se pone los audífonos y ya uno supera el hecho de que el vecino teclea muy fuerte y siempre está platicando mensadas. Pero no sé si les ha pasado que lo que al principio es solamente un poco molesto, termina por darnos coraje, ¿no? ¿Por qué no se calla? ¿No? Le voy a comprar peluche para que lo pegue para que no haga ruido. No es que me haya pasado a mí, conozco gente que le ha pasado. Pero a lo largo del tiempo esas situaciones nos requieren más caridad. Entonces, si nos mantenemos nada más con 100 puntos de caridad y no hacemos el esfuerzo por tener más, vamos a terminar por perder lo que tenemos. Si no avanzamos, nos estamos preparando para retroceder. En la vida espiritual, el que no avanza, retrocede. Muy bien. Entonces, lo que se requiere para avanzar, no nada más en la caridad, sino en cualquier otra virtud, son actos cuando menos más intensos, o poquito más intensos de caridad. Eso es lo que se requiere. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos actuando con una caridad más intensa? Realmente, a ciencia cierta, no hay como un caridomedómetro que podamos consultar. Pero sí podemos saber cuando no estamos creciendo en caridad. Y aquí lo voy a leer directamente de Rollo Marín, ¿vale? Dice: a ver, sí. Vemos en efecto multitud de almas buenas que viven habitualmente en gracia de Dios, gente que no peca mortalmente, que acaso llevan 40, 50 años de vida religiosa en un monasterio sin haber cometido en todos ellos una sola falta grave, y habiendo practicado infinidad de obras y actos de sacrificio, etcétera, etcétera, y que sin embargo están muy lejos de ser santas. Si se les molesta o contraría, se enfadan. Si les falta alguna cosa, ponen el grito en el cielo. Si los superiores ordenan alguna cosa que no les agrada, murmuran y refunfuñan, o al menos lo llevan interiormente a mal. Que nadie les critique o les humille, si no quiere enemistarse con ellos. Todo esto muestra bien a las claras que están muy lejos todavía de haber alcanzado la perfección cristiana. Ahora, ¿cómo se explica esto? Porque han practicado multitud de obras en verdad, pero de una manera floja y tibia, no como actos más fervientes. Entonces, podemos saber si hemos ganado en caridad muchas veces a través de nuestras interacciones con los demás. Es un buen termómetro. No es infalible, pero si por cualquier cosa nos molestamos o nos empezamos a volver un poquito delicados, etcétera, etcétera, sabemos que vamos por mal camino. El ejemplo que les puse en el sermón de Santa Teresita de Niño Jesús, de su jarrita. ¿Se acuerdan? ¿No? ¡No! ¡Ah! Tragedia. Santa Teresita, pues muy santita, ¿no? Y muy buena. La verdad que era muy buena la señora. Pero ella le gustaba una jarrita que era como de barro. Y era una jarrita rota. Además, ni siquiera era una jarrita de las buenas. Estaba rota la jarrita. Pero era su jarrita, ¿no? Le encantaba esa jarrita. Yo no sé qué tenía de especial. Alguna vez, alguna de las otras monjitas se le ocurrió agarrar esa jarrita. Pues ahí va Santa Teresita a reclamarle que por qué le agarra la jarrita y a maltratar a la otra pobre monjita. Santa Teresita de Niño Jesús. Entonces ahí dijo, esto no va para bien. Eso fue una señal de que empezó a retroceder. Porque incluso una nimiedad
como una jarra corriente rota, le hizo faltar con su compañera. Entonces, si bien a bien no hay como una manera concreta de decir, sí estoy creciendo en caridad, sí lo podemos empezar a notar con cómo nos comportamos con los demás. Y también de alguna manera o de otra con el tiempo que le dedicamos a Dios, el espacio que particularmente le dedicamos a la oración, a los ejercicios espirituales. Y también mucho tiene que ver a lo mejor la sed que tenemos de Dios. Si somos capaces de faltar a misa y no nos pasa nada, y es como, bueno, falté a misa, me confieso mañana. Eso es una indicación de que crecemos o retrocedemos, de que estamos retrocediendo, ¿no? Entonces, estos son como indicadores, ¿no? De si estamos bien o estamos mal. En concreto, ¿cómo le hacemos para crecer en caridad? Lo primero y lo más fundamental, lo que de suyo a nadie nos debería de faltar, primero es la vida de gracia. Si estás en pecado mortal, no puedes crecer en caridad, porque no tienes amistad con Dios. Y como la caridad es un vínculo de amor entre Dios y el alma fiel, y a través del pecado mortal te hacen el enemigo de Dios, pues no puedes crecer en caridad. Primero tienes que estar en estado de gracia. Primero. Sí, no hay de otra. Ahí traigo la estola, ¿eh? Eso es lo primero. Lo segundo es que como la caridad es un vínculo de amor entre Dios y el alma, tiene que haber de hecho una relación entre Dios y el alma. Y Dios se acomoda a nuestros modos. O sea, Dios obviamente tiene maneras místicas y misteriosas de operar en nuestras almas, que no necesitan de que nosotros hagamos nada, pero también un buen inicio o un poner de nuestra parte es hacer porque esa relación crezca. ¿Cómo crece esa relación? A través de la oración. Se me hace que los harto con esto de que siempre tiene que haber oración, pero es fundamental. No puede haber vida espiritual que vaya hacia adelante si no hay oración. ¿Qué es la oración? Lo vimos en una de las últimas clases en las que estuve con ustedes. Es un diálogo del alma con aquel que sabemos nos ama. Si no hay ese diálogo, ese trato de intimidad y familiaridad con Dios, ¿cómo podemos esperar que un vínculo de amistad y de amor crezca con Dios? Pues no podemos esperarlo, razonablemente hablando. ¿La caridad puede crecer milagrosamente? Sí, sí puede. Como con San Pablo, ¿no? Es un milagro de gracia, San Pablo. Todos somos de alguna manera otro milagro de gracia, pero San Pablo es particularmente espectacular, ¿no? O sea, no es como él de verdad era un enemigo de Dios, de Cristo y de la iglesia, y enunciante amén, cambió de lado, sin él haber cultivado esa relación previamente. Pero para el resto de nosotros mortales, tenemos que ponernos de modo, ¿vale? Ahora, ¿por qué digo ponernos de modo? Porque como todas las virtudes teologales, todas las virtudes sobrenaturales de alguna manera o de otra, vienen de Dios, son infundidas por Él. Y la virtud crece en la medida en la que Dios nos lo concede. Pero nos tenemos que poner de modo. Si no ponemos de nuestra parte, si nosotros rechazamos gracias pequeñitas, ¿cómo esperamos que Dios nos dé una gracia más grande? Es un poco irracional, contraintuitivo, que rechacemos las gracias pequeñitas y esperar que Dios nos dé una conversión espectacular, tremenda, y que nos haga básicamente como, qué sé yo, Santa Brígida de Suecia, de la noche a la mañana.
es irracional esperar eso. Tenemos que ponernos de modo. La primera manera de ponernos de modo es la oración. Si no hay oración, difícilmente vamos a avanzar, porque si no hay oración, no hay vida de intimidad con Cristo. Entonces no puede haber un vínculo cada vez más estrecho de amistad y de amor con aquel que da las gracias. ¿Vale? Sí. Muy bien. Ahora, las otras maneras, como muy prácticas, de seguir avanzando, como si fuera como consejos prácticos para crecer en la virtud del Padre Joel, dicho en voz del Padre Chema. Son prácticas muy sencillas que todos podemos hacer. Aparte de la oración, también está la práctica constante de la presencia de nuestro Señor, que es constantemente estar recordando a nuestro Señor y estarlo involucrando en todo. Se me hace que ya les había dado este consejo alguna vez. Tener como recordatorios a lo largo del día para hacer alguna oración. El Ángelus es muy efectivo para eso. Se dice 3 veces al día. Y básicamente consagra todos los tiempos de nuestro día a nuestro Señor. En la mañana, al despertar, al mediodía y en la noche antes de irse a dormir, ¿no? A las 6 de la mañana, al mediodía y a las 6 de la tarde. Hay quienes ponen alarmitas cada cierto tiempo para hacer una jaculatoria, como recordar que estamos en la presencia de Dios y que todo lo que hacemos es para Dios, ¿no? Y recordarnos que a Dios nadie le engaña y de Dios nadie se esconde, que también es un pensamiento poderoso, pero también para recordarnos de que todo lo que hacemos tiene que estar fundado en nuestro fin último, que es el amor de Dios. Y entre más seamos conscientes del amor de Dios en nosotros y del amor que le debemos a Él, nuestro amor a Él va a ser más deliberado, no va a ser accidental, no va a ser casual, sino va a ser cada vez más decidido. Porque a lo mejor pasamos en la calle y vemos a un pobrecito y le damos 20 pesos, ¡ay, que Dios te bendiga! Y es un acto de caridad. Pero si además de fondo tenemos la conciencia de que efectivamente esos 20 varitos lo vamos a dar por gloria de Dios y amor de Él, implica una especie de intensidad más grande de ese amor, que si fuera algo simplemente casual, ¿cierto? Consagrar nuestro día todos los días, dar gracias a nuestro Señor todas las noches, que además dar gracias es algo que a veces, gracias, es como bastante necesario para crecer en amor de Dios. Entre más conscientes seamos de las gracias que Dios nos da, más razones encontramos para amarle, ¿cierto? Y a veces somos ingratos porque no hacemos ese ejercicio cotidiano de agradecer a Dios. Y a lo mejor esto es un poco, qué sé yo, porque yo creo que a todo el mundo nos ha pasado, ¿no? Que tenemos una situación complicada, difícil, incluso hasta trágica, y alguien muy piadosillo nos dice, pero bueno, cuando menos tienes la vida y tienes a Dios, y dices, bótate, ¿no? ¿No? O sea, ¿no estás viendo que me la estoy pasando muy mal y lo único que se te ocurre decir, cuando menos no te has muerto, bótate, ¿no? Pero, si cotidianamente, incluso cuando no estamos en un problema, estamos acostumbrados a contemplar lo que Dios nos da, es mucho más fácil contemplar lo que Dios nos sigue dando, aunque lo estemos pasando mal, ¿cierto? Y seguimos encontrando razones para más amarle. Pero si no tenemos ese hábito, en los momentos en los que nos vaya mal, vamos a votar al Padre Chema que nos dice,
Agradece a Dios que no te has muerto, tío. ¿No? Sí, que es normal. Pero ese ejercicio del agradecimiento cotidiano también tiene por consecuencia normal el más amar a Dios. Y es más, hay situaciones como límite. Por ejemplo, alguna vez conocí a una señora. ¡Ah! He desconectado esto, tío. Te has desconectado. Ayuda. No. Bueno, lo bueno es que ya va a terminar. Nos vemos la siguiente semana. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Bueno, el punto es este. ¿En qué me quedé? Ah, sí, una situación límite de una señora que tuvo un problema súper fuerte con el marido, se separaron, una cosa trágica, fea. Ya está aquí el micrófono de nuevo. Pero incluso en esa situación, esta señora decía, pues mira, para bien o para mal, yo lo elegí y para bien o para mal, me dio a mis hijos que tanto amo. Que tampoco es mucho consuelo en una situación como muy extrema. Pero esta señora estaba en el hábito de agradecerle a Dios siempre. E incluso después de una situación muy complicada, le agradeció a Dios por su marido. ¿No? Entonces, esa también es una manera práctica de seguir abonando al amor, a la caridad de Dios, la gratitud. ¿No? Ahora, lo que sigue después de este punto son varias consecuencias prácticas, como si tenemos que tener actos cada vez más intensos de amor, ¿qué es lo que implica para nosotros en la vida práctica? Y eso es algo que vamos a ver el siguiente martes. ¿Preguntas? No. Muy bien. A ver, dígame. Entonces, ¿cómo lo relaciona esto con el combate a los escrúpulos? Ah, dijo. ok. Muy buena pregunta. Fíjense, los escrúpulos, hay diferentes tipos de escrúpulos. Hay alguna especie de escrúpulo que incluso puede ser benigno, que así como, que es más bien la delicadeza del alma, así de, no, ¿sabes qué? No voy a ver esa película porque me puede hacer un problema en la pureza. O no, ¿sabes qué? No tengo por qué tomarme esa séptima cerveza porque ya sé cómo se pone la demás gente. Que es como más bien delicadeza del alma, ¿no? Y que cuando cometemos una falta, un pecado, incluso el dolor por nuestro pecado no nos lleva a perder la paz, sino que nos lleva a un arrepentimiento genuino y a un deseo de más amar a Dios. El escrúpulo, que es vicioso, es como un, ya pequé, ¿por qué pequé? Pues es que me voy a condenar. Y uno empieza a apretar los dientes. Y uno empieza como a vivir una especie de neurosis. Esa especie de escrúpulo no viene del amor de Dios, viene de la vanidad y de la soberbia. Porque de fondo lo que hay es un deseo por la perfección propia, más que un deseo de estar cada vez más unidos con Dios. ¿Le contesté su pregunta? Gracias. Como me dijo muy bien, me sentí como cuando uno responde en la escuela. Sí, le atiné. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No? De gracias por su marido también, ¿eh?
Pues bueno, vamos a terminar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me amas y me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Per intercessione Sante Mere Colones, Sante Petri et Omnium Sanctorum benedictione potenti, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper. Amén. Por cierto, dejen propinas gordísimas, porque trabajar en la terraza en la lluvia